El Salvador, 1980. Un conflicto armado interno donde el Estado institucionaliza una extrema violencia para desarticular a la oposición mediante el terror generalizado en la población civil rural. Bajo el incremento del financiamiento y asesoría de los Estados Unidos, el ejército conforma unidades de élite, como el batallón Atlacat. Su premisa contrainsurgente, quitarle el agua al pez. La estrategia, tierra arrasada, aniquilar pueblos enteros sospechosos de colaborar con la guerrilla, destruyendo sistemáticamente sus cultivos, viviendas y medios de subsistencia. Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 se perpetra la masacre. El batallón Atlacat ejecuta masiva y sistemáticamente a cerca de 1 millar de civiles, torturas, ejecuciones de ancianos, hombres, mujeres embarazadas y un alarmante número de niños, acompañados de agresiones sexuales generalizadas. Los supervivientes huyen de forma forzada hacia Honduras, perdiendo sus entornos sociales y todos sus bienes. Comienza la denegación sistemática y el encubrimiento oficial. Durante años el Estado niega las masacres, atribuye las muertes a enfrentamientos armados, tilda la información periodística de propaganda y mantiene los cuerpos insepultos, obstruyendo la recolección de pruebas. En octubre de 1990, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado presenta la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras declararse admisible en 2006 y aprobarse el informe de fondo en 2010, el caso es sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2011 ante el flagrante incumplimiento de las recomendaciones internacionales por parte del Estado. Mientras tanto, la justicia doméstica agonizaba. Tras los acuerdos de paz de 1992 y el informe de la Comisión de la Verdad en marzo de 1993, la Asamblea Legislativa aprueba solo 5 días después la Ley de Amnistía General. En septiembre de ese año, el Juzgado de San Francisco Gotera dicta el sobreseimiento definitivo y archivo de la causa, clausurando por completo la justicia ordinaria por más de una década. Las gestiones para reabrir el caso en 2006 fueron rechazadas. Pero en los tribunales internacionales ocurre un giro histórico. El Estado acepta totalmente los hechos del informe del fondo de la CIDH, aunque El Salvador alegaba que la competencia de la Corte IDH, aceptada en 1995, no cubría hechos del pasado. El Estado declaró unilateralmente que dicha restricción temporal no es operativa ni oponible para este litigio, otorgándole plenas facultades al tribunal para juzgar los hechos de 1981. Al analizar la validez de la amnistía bajo los derechos humanos y el artículo 6.5 del Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra, la Corte dictamina lo siguiente: el DIH prohíbe amnistiar crímenes de guerra o de lesa humanidad. La Ley de Amnistía de 1993 carece de efectos jurídicos, obligando a los jueces a aplicar el control de convencionalidad ex oficio. Finalmente, ante la destrucción de archivos y el tiempo transcurrido, la Corte aplica el artículo 35.2 de su reglamento para ordenar la creación del Registro Único de Víctimas y Familiares e incorporar progresivamente a todos los afectados por la masacre. Doble o nada, ya sabemos que la masacre del Mozote en El Salvador ocurrió en 1981, en plena reactivación de la Guerra Fría. Pero lo verdaderamente retador de esta fase del desafío es explicar el cómo y el por qué el Estado operó con semejante nivel de violencia. Es ahí donde está el truco. Washington vio que Nicaragua se había vuelto sandinista y entró en pánico. Pensaron, El Salvador no puede caer, por eso financiaron y entrenaron al batallón de élite Atlacat. El ejército salvadoreño aplicó una doctrina de tierra arrasada, basada en una premisa extrema: quitarle el agua al pez. El pez era la guerrilla del FMLN y el agua era la población campesina. Entraron al Mozote masacrando casi 1000 civiles, entre ellos la mayoría niños. Y aquí está el espejo. Esta lógica contrainsurgente la vimos desarrollada en la guerra de Vietnam. Entre los años 60 y 70, Estados Unidos aplicó la teoría dominó en el sudeste asiático, arrastrando a otros a sus áreas con esta misma ideología. En Vietnam implementaron las zonas de fuego libre, donde se asumía que cualquier civil que se quedara en el campo era del Viet Cong, la fuerza guerrillera comunista de la zona sur. Destruían cosechas y aldeas para dejarlos sin apoyo, exactamente como en el norte de Mozarán, con sus tácticas militares. No necesitaban autorización previa para atacar. De hecho, el escenario más similar en la historia es la masacre de My Lai, ocurrida en 1968. Una compañía militar entró a una aldea vietnamita y asesinó a más de 500 civiles inocentes. ¿Y saben qué es lo peor? El Estado decidió encubrir otra vez estas acciones, diciendo que habían matado supuestamente a enemigos. El ejército de los Estados Unidos utilizó despliegues teletransportados masivos para trasladar tropas de élite en Vietnam, una táctica idéntica empleada en la guerra civil salvadoreña. En suma, las masacres de El Salvador no fueron un hecho aislado, ni un error de soldados en el terreno. Fueron la consecuencia directa de las doctrinas de seguridad nacional,
Muy triste, los campesinos pagaron por su vida el precio de la geopolítica mundial. En la primera parte vimos cómo la Guerra Fría transformó a El Salvador en un tablero de ajedrez geopolítico. Ahora, la pregunta es, ¿se justifica una amnistía para alcanzar la paz? El Tribunal Constitucional peruano ya lo dejó claro. Por ejemplo, en el conflicto armado interno con el caso Barrios Altos, las amnistías que impiden la investigación por crímenes de lesa humanidad resultan una burla para la justicia. Pero, ¿realmente este es el veredicto? Exacto, si aplicamos las leyes peruanas vigentes, la resolución de la Corte IDH es intachable. El derecho a la vida y a la tutela jurisdiccional efectiva son principios supremos. Una amnistía no puede ser un escudo para que el batallón Atlacat quede impune tras masacrar niños y civiles en el Mosón. Considero que todos los que creemos en un Estado constitucional y democrático de derecho, aquellos que defienden las libertades democráticas, los derechos fundamentales y sobre todo la primacía de la Constitución, opinamos que la justicia no es en absoluto un obstáculo para la paz, es su única base sólida. Además, si el Estado salvadoreño hubiera aplicado la lógica peruana, habría entendido desde un principio que la amnistía, la ley de amnistía, va en contra de la Constitución y es inconstitucional. Optamos por la resolución de la Corte, invalidar la amnistía. No se puede hablar de paz cuando las víctimas siguen esperando que sus verdugos rindan cuentas. De acuerdo al artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política de Perú, el derecho a la vida es fundamental. Debe ser garantizado y al momento de ponderar, priorizar su garantía en conformidad con lo positivizado y los derechos humanos, respaldados por los convenios internacionales. Los crímenes contra la humanidad no prescribe. El derecho a la verdad es la única forma de que la historia no nos condene a repetir el error.